see something that said, take a look what happens. And they tried to kill the next president of the United States. Enough was enough. And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. Los Estados Unidos fueron sacudidos una vez más por la violencia que impera en el mundo. Todo acto malicioso parece ser excusado por el impío para alcanzar sus deseos de violencia y muerte. Aun cuando todo parece cambiar, aquellos que militan la muerte y la inmoralidad parecen planear formas de establecerse en el poder con nuevas maquinaciones. He decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Donald Trump. Pero los republicanos, aunque no sean promotores de la Agenda 2030, siguen siendo un partido político que permitirá el liberalismo. Y es que, ningún partido político está llamado a hacer luz en el mundo, sino los cristianos. Algunos están atentos a las palabras de un pastor que habría profetizado el incidente. Vi a Trump levantarse y luego vi un atentado contra su vida, Esa bala. Voló cerca de su oído y se acercó tanto a su cabeza que le rompió el oído del tambor. Me sentía muy seguro porque tenía a Dios conmigo. Así lo sentí. Estoy ante ustedes en este foro solo por la gracia de Dios Todopoderoso. Trump salió librado de este atentado, pero la muerte llegó igualmente ese día, cobrándose la vida de un espectador que estaba en la línea de tiro. La humanidad tiene un gran problema: la muerte, no solo corporal, sino la espiritual. No sabemos cuándo seremos llamados por Dios y moriremos. Quizá lidiamos con el mayor problema, con el problema más grande que tenemos como mortales, y es que somos mortales. Es decir, que en algún momento tenemos que enfrentar la muerte. La muerte es el enemigo final. Se nos dice que tenemos que lidiar con eso. Y la pregunta que todo el mundo hace es la pregunta que Job hizo por primera vez en el mundo antiguo. Si un hombre muere, ¿volverá él a vivir? O, para decirlo de otra manera, ¿hay vida después de la muerte? ¿O qué nos pasa cuando este cuerpo mortal pasa por la transición que llamamos muerte? Y eso está siempre en la mente de todos. Puede estar escondido en un rincón lejano de la mente, pero somos conscientes de nuestra mortalidad. Y ese espectro, ese enemigo de muerte que está allí afuera enfrentándonos, siempre tiende a quitar un poco de la alegría de nuestras experiencias actuales y siempre parece estar amenazándonos con algo malo. Y la pregunta es, ¿finalmente ese enemigo ha sido derrotado de una vez por todas? ¿Y qué significa la muerte para el cristiano? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Ahora, esto es significativo. Pablo está dando un punto teológico importante aquí. Está diciendo, ¿hubo pecado antes de Moisés? ¿Antes de que se diera la ley? Y Pablo responde, sí, había pecado antes de que la ley se diera por medio de Moisés. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es el argumento de Pablo?
Él dijo, sabemos que había ley en el mundo antes de que Moisés viniera, porque había algo más en el mundo. ¿Y qué era? Muerte. Porque sin la ley no hay pecado, porque el pecado, por definición, es una transgresión de la ley. Y sin pecado no puede haber muerte. Y como hubo muerte, eso demuestra que tenía que haber pecado, y si había pecado, eso demuestra que tenía que haber ley. Y está hablando de esa ley que Dios había revelado internamente a los seres humanos desde el principio. Pero Pablo está diciendo que este problema, este enemigo, esta muerte, vino al mundo como resultado directo del pecado. Ahora, en ese momento, el cristiano se encuentra camino a un choque con el pensamiento secular de nuestros días, el cual ve la muerte como simplemente parte del orden natural de las cosas, mientras que el cristiano ve la muerte como parte del orden natural y caído de las cosas. Pero no era el estado original del hombre, ya que la muerte vino como juicio de Dios sobre el pecado. Y al principio, todo pecado era una ofensa capital. El pecado, el alma que peque, morirá. Y él dijo a Adán y a Eva, el día que de él comas, ciertamente morirás. Al siguiente. Ahora, demos un vistazo a lo que Pablo dice más adelante a los Filipenses. Capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses, en el versículo 19, esto es lo que él dice. Pues para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo le daba igual morir en cualquier momento. Tenemos una tendencia a ver la diferencia entre la vida y la muerte como la diferencia entre lo bueno y lo malo. Así no lo veía el apóstol. Él veía la diferencia entre la vida y la muerte como la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Él dijo que vivir es bueno. Es decir, hay mucho dolor en la vida. Este lugar es un paño de lágrimas y puedo entender a veces cuando algunas personas están reducidas a tal nivel de sufrimiento y dolor que realmente quieren morir. Pero la mayoría de nosotros, a pesar de los dolores y las molestias, los desgarros, las decepciones, las frustraciones que nos acontecen todos los días en esta vida, todas esas cosas puestas de lado, aún así deseamos vivir. Es decir, queremos vivir. Hay una alegría de vivir, un sentido en el que nos aferramos tenazmente a la vida, porque incluso con todos los dolores y frustraciones y la decepción, la vida es algo maravilloso, es algo increíble. Solo piensen en lo que significa estar vivo, lo que significa ser un ser humano vivo y que respira. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y es bueno si me quedo aquí, no está mal. Pero partir y estar con Cristo no es solo una diferencia entre lo bueno y lo mejor. Es la diferencia entre lo bueno y lo mucho mejor. No solo mejor, mucho mejor. Es decir, es un salto espectacular de bondad para el cristiano el hecho de morir, porque vamos directamente a estar con Cristo. Esa no es solo una esperanza vacía, sino que es una esperanza que ha sido verificada por la propia resurrección de Cristo en la historia real, la cual Pablo vio con sus propios ojos. Por lo que en el segundo en que mueres, puedes estar inconsciente cuando mueres, en el segundo en que mueres estás despierto, porque ahora estarás en un estado de existencia consciente personal en presencia de Cristo y en presencia de Dios.